La comunidad estudiantil de Orlando, Florida, se unió a la familia Marcano en una expectante vigilia, en cuanto trascendió la noticia de la desaparición de la estudiante de 19 años, Milla Marcano. El viernes 24 de septiembre de 2021, la joven debió salir del empleo que tenía dentro del complejo de departamentos en el que vivía, para tomar un vuelo y reunirse con su familia esa misma noche, pero aquello nunca sucedió. Las horas pasaron y Milla nunca se presentó al encuentro. La extrañeza pronto se convirtió en preocupación para la familia Marcano. Ese accionar no era normal en ella. Las horas se convirtieron en días, y las noticias de la chica seguían sin llegar. Los familiares dieron el aviso correspondiente a las autoridades sobre su ausencia, pero la lentitud con la que fue encarado el proceso los empujó a tomar otras medidas. Sin perder un minuto más, se pusieron en contacto con los medios locales para que el caso alcanzara más masividad. Y en un abrir y cerrar de ojos, cientos de personas se sumaron a los investigadores en la desesperada búsqueda. Lo que nadie sabía era que toda esta búsqueda tendría un fatal desenlace. La tragedia golpeó una vez más en aquel estado, aunque ya nada podría regresarla a la vida. A diferencia de algunos casos que tristemente quedan en el olvido, el de Milla Marcano logró cambiar los parámetros de seguridad en algunos lugares de Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. No olvides suscribirte para seguir escuchando más episodios como este. Milla Marcano nació el 26 de abril de 2002 en el condado de Broward, Florida, convirtiéndose en la hija menor del matrimonio entre Guayma Scarbriel y Marlon Marcano. Tenía un hermano mayor por unos pocos años, que se llamaba Marlon Jr. La llegada de Milla a la familia fue un haz de luz que iluminó sus vidas, y así se mantuvo hasta sus últimos días. Su espíritu radiante y alegre lograba transformar un mal día en uno memorable. Aunque fue criada en Estados Unidos, sus raíces la unían a otras tierras. Su madre era originaria de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el Mar Caribe, por lo que Milla siempre tuvo un fuerte lazo con su ascendencia isleña. De hecho, cada año esperaba con ansias los días de carnaval para tener la excusa de viajar y celebrar junto a una parte de su familia que vivía en Santo Tomás, una de las islas. El ritual de disfrazarse y maquillarse para conmemorar la emancipación de los esclavos a través del extenso baile que se formaba en las calles era de sus actividades preferidas y nunca se permitía ausentarse. Milla era una joven deportista y sociable que disfrutaba de viajar y hacer nuevos amigos cada vez que se le presentaba la oportunidad. Esto no le resultaba nada difícil. Con solo su presencia era capaz de captar la atención de todos, en cualquier lugar que visitara. Nada podía hacer que se le borrara la sonrisa de su rostro. Ni siquiera el divorcio de sus padres pudo apagar su dicha. Aunque fue un momento difícil de su vida, la familia logró mantenerse unida gracias a la buena relación que conservaron. La comunicación entre ellos era cotidiana. Por aquel entonces su madre volvió a vivir en su hogar natal en las islas, pero lejos de significar un motivo de angustia para ella, la decisión de su madre resultó ser la excusa ideal para visitar el lugar con más frecuencia. La chica demostró desde muy pequeña que tenía la tenacidad y la fortaleza necesaria para sobreponerse a cualquier obstáculo. La ambición por alcanzar un futuro profesional distinguido la guió a ir detrás de sus objetivos, sin importar lo que le tocara enfrentar. Cuando terminó el colegio, Milla ya había podido comprobar que podía obtener lo que se propusiera. Su desempeño como estudiante había sido sobresaliente, pero entonces llegó el momento de dar un paso más importante. Adentrándose a la adultez y apostando a sus sueños, la chica les comentó a sus padres que había tomado la decisión de mudarse a Orlando para estudiar en la Universidad del Sur de Florida. Durante mucho tiempo, había fantaseado con la idea de convertirse en la mejor cirujana ortopédica del país y estaba dispuesta a concretarlo, aunque eso implicara estar lejos de su familia. Era la primera vez que estaría lejos de ellos.
en una ciudad grande y peligrosa. Era sabido que en Orlando era común que ocurrieran crímenes a diario, sobre todo contra mujeres. Sus padres estaban atemorizados por su decisión, pero también eran conscientes de que no podían impedirle a su hija que fuera detrás de sus sueños, o que viviera su vida con normalidad. Por eso terminaron apoyándola en su nueva etapa. En agosto de 2020, Milla se mudó al complejo de departamentos Ardenvillas, donde compartía vivienda con otra joven. Fue acompañada de su padre, que además de enseñarle cómo protegerse de un posible ataque y de proveerla de gas pimienta y artículos para defenderse, le instaló trabas a las ventanas de su habitación para asegurarse de que no corriera peligro alguno. La familia Marcano era insistente con el tema de la seguridad. Por eso, el hecho de que la joven viviera en un complejo cerrado, con guardia personal, y donde otros estudiantes residían, los había dejado tranquilos. Milla inició sus estudios en la Universidad del Sur de Florida, pero tras un año, decidió cambiarse a Valencia College, porque consideró que allí su carrera tomaría más seriedad. Además, consiguió un trabajo en las oficinas de alquileres del complejo en el que vivía. De esa manera, podía aportar una ayuda a la economía de sus padres, sin necesidad de estar lejos de su casa, expuesta a los riesgos del exterior. Los días de Milla transcurrían básicamente dentro del complejo, y aunque tomaba todas las medidas de precaución posibles a diario, no pudo escapar del peligro. Este estaba más cerca de lo que podía imaginar. El viernes 24 de septiembre de 2021 había comenzado como cualquier otro día en la vida de Milla. La joven de 19 años se presentó a su empleo en las oficinas de alquileres, pero estaba más ansiosa que de costumbre por terminar la jornada laboral, ya que al salir tenía que apresurarse para llegar a tiempo al aeropuerto. Su padre le había comprado un boleto de avión para viajar a Fort Lauderdale, una ciudad a más de 300 kilómetros hacia el sur de Florida, donde vivían él y otros miembros de la familia. La chica había pensado en aprovechar la ocasión para visitar a su abuela, tía y primos durante el fin de semana, mientras se preparaba para irse de vacaciones a Jamaica, junto a su padre y su hermano. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, indicando el final de su jornada, Milla le envió un mensaje de texto a su madre para hacerle saber que se encontraba en camino a su casa, pasaría a recoger sus pertenencias y luego pediría un auto por una aplicación para ir hasta el aeropuerto. Desde entonces, ya nadie volvió a saber de ella, como si se la hubiese tragado la tierra. Milla dejó de responder los insistentes mensajes que su familia le mandaba, preguntándole si había podido abordar el avión. La preocupación fue aún mayor cuando notaron que además los mensajes no le estaban llegando. Antes de sacar conjeturas que los llevaran a pensar en un espeluznante escenario, los Marcano prefirieron creer que tal vez el celular de la chica estaba apagado porque estaba en pleno viaje. Por eso, cuando su madre Guayma supo que ni su hermano ni su padre habían logrado contactar a Milla, le pidió a la abuela que se acercara al aeropuerto en el horario que debía llegar su vuelo para comprobar que la joven estuviera allí. Sin embargo, la chica no bajó del avión. La angustia provocaba cada vez más tensión. Nada de lo que estaba sucediendo era habitual. Milla siempre respondía a los mensajes o llamadas para evitarle una preocupación innecesaria a su familia. Estaban cada vez más convencidos de que algo malo le había sucedido. Guayma contactó a la compañera de cuarto de Milla, pero la joven no se había cruzado con ella en todo el día y se encontraba fuera de la casa. Se comprometió a dar aviso en cuanto llegara al complejo. El padre y el hermano de Milla no quisieron dejar pasar más tiempo para descubrir qué era lo que estaba sucediendo. Se subieron al auto y viajaron durante la noche desde Fort Lauderdale rumbo a Orlando. Por su parte, desde las Islas Guayma, intentaba obtener algún dato por medio de comunicaciones telefónicas. En primer lugar, llamó al trabajo de Milla para saber si ya había salido, pero nadie respondió porque el local ya había cerrado. A continuación, se contactó con la empresa de remises más conocida de la ciudad, pero por más que insistió, se negaron a ayudarla. Según sus políticas, solo las autoridades policiales podían solicitar información sobre los pasajeros. Por último, no vio otra alternativa que llamar al 911 para pedirles que revisaran si todo estaba bien en el domicilio de su hija.
Cuando el móvil policial llegó a las inmediaciones de Arden Villas, también lo hizo la compañera de cuarto de milla. La joven los dejó pasar para que pudieran inspeccionar el lugar. Dentro de la casa todo lucía normal, pero la puerta que dirigía a la habitación de la chica estaba cerrada con llave, así que decidieron ir por el exterior. Se dieron cuenta que la ventana estaba abierta, y cuando miraron hacia el interior, observaron que estaba bastante revuelta. Había un mueble bloqueando la puerta de entrada y algunos objetos regados por el lugar. Horas más tarde, cuando llegaron el padre y hermano de la joven, comprobaron que había motivos mucho más alarmantes por los que sospechar que algo grave estaba ocurriendo. Notaron que las trabas de seguridad que Marlon había colocado en las ventanas estaban arrancadas. Además, había un collar que Milla siempre llevaba puesto, tirado en el suelo, como si hubiese sido arrancado de su cuello. Lo mismo con unas pulseras. Pero lo más terrible fue cuando vieron que en la almohada había una mancha con tintes rojos, que parecía ser sangre. Estaba a la vista que en aquella habitación había ocurrido algo, como mínimo un forcejeo. Los Marcano no solo confirmaron que la situación era mucho más delicada de lo que creían, sino que además, las autoridades no le estaban dando la importancia que merecía. Pero ese era apenas el comienzo de la pesadilla que estaban a punto de vivir. La familia comenzó a elaborar sus propias teorías sobre la desaparición de Milla. En un principio, creyeron que podía tratarse de un secuestro o de trata de personas. Después de todo, esas noticias terribles eran frecuentes en Florida. Por otro lado, comenzaron a sospechar que tal vez la joven estaba en una relación conflictiva, pero hasta ese momento no le habían conocido ninguna pareja ni tampoco les había comentado sobre algún noviazgo. Nada de su vida habitual los hacía pensar que alguien estuviera dispuesto a hacerle daño. Pero eso cambió cuando la compañera de cuarto de milla aportó un dato que les hizo encender todas las alertas. Según su relato, la chica estaba teniendo problemas con un compañero de trabajo. Se trataba de Armando Caballero, el encargado de mantenimiento del complejo Arden Villas, con quien además compartía labores. La joven aseguró que en reiteradas oportunidades el hombre de 27 años había intentado acercarse a Milla con intenciones románticas, pero que todas las veces ella lo había rechazado. Aunque su negativa no logró que la insistencia se detuviera, Caballero la acosaba con mensajes de texto, prometiéndole un mundo de fantasías que se había construido en su cabeza y llegando incluso a ofrecerle los ahorros de toda su vida en un intento por conquistarla. Pero Milla se mantuvo firme en el rechazo. La familia Marcano nunca había escuchado el nombre de Armando Caballero. Hasta ese momento, desconocían por completo que Milla estuviera lidiando con un problema así. La joven no les había contado nada, probablemente para que no se preocuparan. Desde que supieron de su existencia, todas las sospechas sobre la desaparición de la chica fueron dirigidas a él. Creían tener motivos suficientes para creerlo, pero no las pruebas para afirmarlo ante las autoridades. Pero entonces, sucedió algo extraño que los hizo creer con más fuerza en su teoría. Llevaban toda la noche buscando pistas en las inmediaciones del complejo junto a las autoridades. Ya se habían hecho las 4 de la mañana, cuando la presencia de Caballero en el lugar hizo que los ánimos se agitaran aún más. Aunque estaba fuera de su turno laboral y ni siquiera vivía cerca del lugar, el hombre hizo presencia en el departamento porque, según aseguró, una amiga en común entre él y Milla le había informado sobre la desaparición de la joven. La familia no lo recibió de buena manera. Por el contrario, comenzaron a acusarlo por el acoso hacia la joven. Lo insultaron y le hicieron preguntas sobre su paradero, mientras dejaban constancia del tenso momento en un video que grabaron con un teléfono. Consternados por tener al posible sospechoso de la desaparición de Milla frente a sus ojos y paseándose con total impunidad, los familiares exigieron a la policía presente que lo arrestaran, pero los agentes informaron que no estaban autorizados a hacerlo. Sin pruebas que lo incriminaran, no tenían razones para llevarlo detenido. Este suceso no fue motivo para resignarse. Al día siguiente, cuando la luz del sol se hizo presente, algunos miembros de la familia que ya habían viajado a la ciudad para ayudar en la búsqueda
iniciaron su propia investigación. Lograron conseguir la dirección de Armando Caballero. Desde el interior de un auto estacionado frente a la casa, aguardaron a que el hombre saliera con la intención de descubrir algún movimiento extraño. Nunca hubiesen imaginado que sería tan fácil. Tal y como esperaban, vieron a Caballero en la puerta de la casa, sacando objetos de su auto. Pero la verdadera desesperación la sintieron cuando notaron que llevaba guantes y que entre las cosas que sacó del vehículo, llevaba una manta color rosa que la abuela de Milla le había regalado. Las acciones del sospechoso que la familia tenía en la mira quedaron registradas en video que ellos mismos grabaron. Con esa prueba en mano, alertaron una vez más a las autoridades sobre su presunta responsabilidad. Cuando se cumplieron las 24 horas de la desaparición de Milla y con el nuevo llamado de la familia, la policía se presentó en la casa de Caballero para llevar adelante el allanamiento correspondiente. Una vez dentro, no encontraron nada que lo inculpara, ni la manta que habían alcanzado a grabar en el video, ni objetos relevantes para la causa aparecieron entre sus cosas. Las ilusiones que los marcanos se habían hecho se desplomaron en menos de un segundo. Después de ese fatídico día, solo vieron un camino posible a tomar. Milla llevaba más de 24 horas desaparecida y aún no se habían iniciado los protocolos correspondientes ante la desaparición de una persona. Viendo que las autoridades no parecían estar 100% comprometidas a ayudarlos, la familia decidió ponerse en contacto con los medios para dar a conocer la desaparición de la chica. Fue entonces que la ficha de búsqueda, con las características de la joven, comenzó a difundirse en televisión, llegando a oídos de la población. También empezaron a aparecer panfletos en las calles de Orlando para que nadie pasara por alto el caso. Jamás pensaron que la preocupación por la ausencia de Milla obtendría la masividad a la que llegó. La angustia de la familia Marcano se replicó en la comunidad, que no dudó ni por un segundo en manifestarles su apoyo. Cientos de personas de Orlando, e incluso de otras partes de Florida, se acercaron al departamento de Arden Villas para ofrecer su solidaridad y compañía a la familia. Pronto formaron una gran vigilia en el lugar donde Milla había desaparecido, exigiendo su aparición con vida. Además, se unieron a los rastrillajes que se llevaron a cabo por las autoridades en los alrededores del complejo y de la ciudad. Junto al grupo de personas autoconvocadas y a la familia Marcano, también permanecieron los canales de televisión que, a la espera de novedades, cubrían el minuto a minuto del caso. Los días seguían pasando. Milla aún no aparecía y la espera se hacía cada vez más agobiante, hasta que el 27 de septiembre, 3 días después de su desaparición, un nuevo hecho volvió a sacudir las expectativas. Un llamado al 911 alertó sobre el deceso de un hombre. Según el reporte de la policía, respondía al nombre de Armando Caballero y se había quitado la vida en el cobertizo de su trabajo anterior. El cuerpo había sido encontrado esa mañana por otros empleados del lugar. Aquel fue el primer momento en que las autoridades se percataron de la gravedad del asunto que había llevado a Caballero a terminar con su vida. El fallecimiento de Caballero se sintió como una derrota para la familia Marcano, ya que, según sus sospechas, era el responsable de la desaparición de Milla y, por lo tanto, el único que conocía su paradero. Sin duda, la investigación policial resultaría más dificultosa al dejar de contar con su testimonio, pero esto no les impidió continuar con la misma línea de investigación. Las averiguaciones sobre el prontuario de Caballero arrojaron que el hombre había tenido más de un encuentro con la policía en su pasado. En una ocasión, había sido arrestado por arrojar un explosivo frente a una propiedad donde vivían estudiantes universitarios. Según su confesión, solo se trató de una broma para asustarlos. Pero lo más llamativo fue el descubrimiento sobre una segunda causa, en la que estuvo implicado en el año 2013. Su nombre había surgido cuando una mujer denunció que una persona había arrojado un objeto contundente contra su ventana, llegando a romper el vidrio. Ante el interrogatorio policial, para dar con el sospechoso, la víctima señaló a Armando Caballero y explicó que tenía razones para dudar de él, porque recientemente había rechazado su propuesta de tener una cita y no había reaccionado bien ante la negativa. Esa causa no llegó a mayores.
pero sí tomó relevancia en septiembre de 2021, cuando la desaparición de Milla tenía a la población en vilo. Aunque Caballero se había asegurado de no dejar evidencias, los investigadores aún contaban con los registros digitales. Se llevaron a cabo pericias en los registros telefónicos del fallecido, pudiendo comprobar que minutos antes de las 5 de la tarde del 24 de septiembre, había sido tomado por las cámaras de vigilancia. Merodeando en las inmediaciones de la casa de la chica, descubrieron que había ingresado en la vivienda con la llave maestra, que le daba acceso a todas las unidades del complejo que tenía a cargo. Como encargado de mantenimiento, Caballero esperó a que Milla saliera de su trabajo y la sorprendió en el interior de su propia casa. A las 5:06 la joven ingresó. Esto se pudo comprobar con el registro de su llave magnética. Lo que ocurrió ahí dentro, nadie lo pudo saber con certeza, pero era evidente que al toparse de frente con Caballero, Milla buscó defenderse, y el forcejeo no tardó en desatarse. El agresor salió por la ventana con su víctima en brazos, para no ser alcanzado por las cámaras de vigilancia. A pocos metros, tenía estacionado su auto para llevársela lejos y poder cumplir con su cometido. Tenía todo planeado. Esa información ya no le servía para ir detrás del criminal, pero reconstruir sus siguientes pasos podía guiarlos hacia el paradero de Milla. Los forenses especializados en telecomunicaciones realizaron pericias sobre las señales telefónicas que las antenas habían tomado del celular de Caballero, aunque había tomado la precaución de apagarlo. Dificultando la tarea de los investigadores, fueron capaces de localizar varios puntos clave. El primero fue el complejo Arden Villas, pero luego se comprobó que Caballero estuvo en las afueras de la ciudad, algunos kilómetros al suroeste de la casa de Milla. Aquel lugar coincidía con el domicilio del encargado de mantenimiento en el condominio Timber Scan on the Lake. Los investigadores tenían razones para creer que Milla podía estar cerca de allí, pero no eran alentadoras. Esa zona estaba rodeada de un bosque inmenso. Para cuando se produjo el rastrillaje en los alrededores de Timber Scan, ya había pasado más de una semana desde la desaparición de la joven, y las esperanzas de encontrarla sana y salva se estaban disipando entre las autoridades después de todo lo sucedido. Sin embargo, la familia se mantuvo con fe hasta el final. Tristemente, el 2 de octubre, recibieron la peor noticia. Las autoridades encontraron el cuerpo de una joven en la profundidad del bosque, junto a algunas pertenencias. Entre ellas había un bolso que coincidía con el que llevaba a diario la joven. La víctima estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva, al igual que un pedazo cubría su boca. Tenía el cuerpo semidesnudo, pero no presentaba signos de abuso. Tras el levantamiento de los restos, se llevó a cabo la necropsia pertinente. Sin embargo, el estado de descomposición estaba tan avanzado que fue imposible para el forense determinar la causa de su fallecimiento. La terrible noticia abatió los corazones de los cientos de personas que esperaban con ilusión que Milla fuera encontrada con vida. Aquella noche se encendieron decenas de velas en la puerta de su casa para rendirle honor y llorar su pérdida. La familia Marcano sabía que había hecho todo lo posible por resguardar el bienestar de la chica, pero no contaban con que el peligro fuera capaz de abrirse paso al interior de su vivienda. Ellos no tuvieron la oportunidad de evitarlo, y peor aún, de obtener la justicia que merecían porque el asesino de su hija les había quitado esa posibilidad. Pero aún así, no se quedaron de brazos cruzados. La familia demandó a 2 miembros de las autoridades por incumplimiento de los protocolos ante una investigación sobre la desaparición de una persona. Tenían motivos para afirmar que estos no habían sido llevados a cabo con la importancia que exigía el caso, tras haber ignorado las pruebas evidentes dentro de la habitación de la joven. También demandaron al complejo Arden Villas por negligencia, ya que el establecimiento no había comprobado los antecedentes del encargado de mantenimiento y no se llevaba un registro apropiado del empleado a las viviendas. Esta lucha y el dolor que el asesinato de su hija les provocó llevó a la familia Marcano a juntar las fuerzas para hacer todo lo que tuvieran al alcance de sus manos, para que ninguna otra familia tuviera que lamentar una pérdida similar a la de ellos. Wayma Scarbriel y Marlon Marcano transformaron su dolor en algo positivo para la sociedad. Crearon la Fundación Milla Marcano para prestar apoyo y asistencia a familias de personas desaparecidas.
Gracias al incansable trabajo de la fundación, lograron reunirse con Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, con el fin de promover una ley que exigiera ciertos requisitos a los complejos de departamentos y así garantizar el bienestar de los habitantes. En junio de 2022, se firmó la llamada Ley Milla, que entre otros puntos, obliga a los responsables de los complejos a verificar los antecedentes de cualquier persona con acceso a una llave maestra, registrar quién tiene acceso a las llaves maestras y cuándo, además notificar la entrada a un departamento con 24 horas de antelación. La promoción de esta ley logró cambiar las medidas de seguridad en Florida y se replicó en Virginia. El bienestar de millones de personas está en resguardo, aunque para que eso sucediera, Milla Marcano tuvo que perder la vida en terribles circunstancias, incluso habiendo tomado todas las precauciones a su alcance. Una vez, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.